En el corazón de Michoacán, entre las sombras de la noche, se encuentra una leyenda profundamente arraigada en la cultura purépecha, la Miringua. Esta misteriosa figura, conocida como la Miringua, pertenece al folclore ancestral de los purépecha, un pueblo indígena con una rica tradición en la región. Se dice que su presencia es más palpable en los alrededores del majestuoso lago de Pátzcuaro y los espesos bosques que lo rodean. La Miringua, según la tradición, es una guía de almas. Durante la noche de muertos, cuando los difuntos regresan para visitar a sus seres queridos, su presencia es anunciada por el suave susurro del viento y el tintineo de campanillas, como si los espíritus mismos la convocaran. Envuelta en una túnica blanca como la nieve, su presencia es etérea y tranquila. Sus cabellos oscuros ondean en armonía con la naturaleza que la rodea. Los relatos hablan de una mirada serena que irradia calma y paz, como si llevara consigo el consuelo para las almas errantes. Se cuenta que la Miringua tiende a manifestarse ante aquellos que han perdido el rumbo, especialmente hombres ebrios, quizás como una advertencia o una guía para encontrar el camino de regreso a la senda correcta. La Miringua, una leyenda purépecha, nos recuerda la intrínseca relación entre el mundo de los vivos y el de los difuntos. Su presencia durante la noche de muertos es una conexión palpable con nuestras raíces y una invitación a reflexionar sobre la importancia de mantener viva la tradición.